El día de hoy en realidad marcamos un paso importante, yo diría, en la construcción del diálogo nacional que lo ha convocado la Asamblea Nacional, que lo ha resuelto en el pleno de la misma, con apoyo mayoritario de todas las bancadas que le integran y que está debidamente articulado al diálogo social nacional también planteado por el señor presidente de la República, Lenín Moreno. En esa perspectiva, el día de hoy hemos tenido el primer taller integrado con el sector productivo, ya no con los subsectores del sector productivo, sino de manera, yo diría, integral con todos los sectores y con todos los representantes del sector productivo nacional, en donde hemos tratado aspectos que van desde generar algún tipo de diagnóstico específico sobre la situación económica del país, sobre la situación productiva del país, sobre la situación del empleo en el país y sobre la situación tributaria del país. En ese sentido, con el aporte tanto de los presidentes de diferentes comisiones de la Asamblea como con el aporte de los representantes de las diferentes cámaras y gremios de la producción, hemos establecido algunas decisiones importantes para arrancar con estos talleres y con las mesas de trabajo que se crearán inmediatamente. En primer lugar, partir de la construcción y del acuerdo específico sobre ciertos conceptos, ¿no es cierto?, sobre ciertos conceptos que son fundamentales para no entrar en el debate efectivamente de qué norma, si es que la norma que está en vigencia es válida o no es válida, sino previo a eso determinar efectivamente el acuerdo del concepto. Puedo poner algunos ejemplos en concreto, por ejemplo, el tema de la plusvalía. ¿Cuál es en realidad el concepto de la ley de plusvalía, ¿no es cierto? Eliminar, erradicar la especulación de las tierras. En eso estamos completamente de acuerdo. Todos, tanto el sector legislativo como el sector productivo. Ahora, lo importante es que efectivamente esa erradicación de la especulación no perjudique, por ejemplo, al sector inmobiliario, ni a la construcción, obviamente, de la vivienda, en ninguno de los sectores del país. Entonces, seguramente en esa perspectiva, pues tendremos que hacer una revisión, ¿no es cierto?, que nos permita reformar esa norma, pero sin perder el concepto de la lucha contra la especulación de la tierra, que debe ser una política pública. Hemos planteado prioridades fundamentales que deben ser revisadas en el ámbito legislativo para fortalecer, reitero, nuestra economía, fortalecer nuestra dolarización y por lo tanto mantener estable nuestra democracia. Se han planteado prioridades tanto en el sector externo, en el sector fiscal, en el sector real, en el sector monetario y en el sector de mercado de valores. Y en esa perspectiva vamos a construir no acuerdos mínimos solamente, sino vamos a construir a partir de estas mesas de trabajo todas aquellas definiciones que permitan articular en este diálogo de la Asamblea el proceso que se está llevando en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, para no tener ningún tipo de contratiempo y obviamente que podamos inmediatamente iniciar el proceso de legislación que va a requerir el Consejo Consultivo. Por ejemplo, hay temas que son fundamentales. Vamos a generar dos grupos de trabajo inmediatamente alrededor para la codificación de la normativa de tramitología en el sector público, ¿no? Para reducir esa tramitología a través de la codificación y para que efectivamente el sector productivo nacional no tenga tantos contratiempos y sobre todo no
tenga tanta pérdida de recursos, de tiempo que se da en el sistema de tramitología. Hay que hacer un sistema, hay que generar trámites en el Ejecutivo, hay que generar trámites en los gobiernos autónomos descentralizados, en las superintendencias, y al final efectivamente hay muchas empresas que han determinado que sus costos son más altos para la tramitología, es decir, para los temas administrativos, que para el tema mismo de la producción, lo cual obviamente no tiene ningún sentido. Uno genera una empresa, genera un emprendimiento para establecer una rentabilidad, obviamente generando un beneficio también a la sociedad. Entonces no tiene ningún sentido que ya hayan empresas que en este momento estén con costos más elevados que los costos administrativos por los temas de tramitología, que los costos específicos de su producción. Por otra parte, también se han establecido algunos criterios ya para comenzar a revisar específicamente normativa alrededor del COPSI, ¿no es cierto?, que es el código que determina todas las prioridades para las inversiones, específicamente para las nuevas inversiones. Ahí hay, por ejemplo, temas que son importantes. Quito y Guayaquil no están beneficiados con los incentivos para las inversiones. Es definitivamente un tema que hay que revisarlo inmediatamente. Otro tema fundamental, también revisar todo el tema relacionado a las alianzas público-privadas. Yo creo que lo que hemos establecido es que hay que ir mucho más allá que solamente revisar cómo está el tema de las alianzas públicos-privadas, donde obviamente los gobiernos locales autónomos descentralizados no están, tienen algunas trabas específicas para generar un verdadero sistema de alianzas públicos-privadas. Entonces hay que definitivamente incorporar a los gobiernos autónomos descentralizados como actores fundamentales para esas alianzas público-privadas, pero como les decía, ir mucho más allá. Y aquí lo que requerimos es una ley de incentivos para las inversiones en general. Incentivos para inversiones en el sector privado, incentivos para las inversiones en las alianzas público-privadas. Pero hay que dar este paso sustancial y no solamente quedarnos en los incentivos para las alianzas público-privadas, sino generar los incentivos para las alianzas privadas como tal, con la perspectiva de introducir nuevos capitales también en el país que nos permitan generar mayor empleo y fortalecer nuestra dolarización. Temas como ya los he mencionado, también normativa alrededor del régimen, del sistema de nuestra normativa monetaria específicamente, y un tema clave que ya lo ha señalado el presidente de la República y que nosotros lo respaldaremos también desde el legislativo, es que el dinero electrónico pueda ser también procesado a partir del sector financiero privado. El tema laboral, el tema societario y el tema comercial, temas también que hemos mencionado. Como podemos ver, en realidad tenemos una agenda completa de trabajo con el sector productivo. Yo quiero en realidad reconocer, Patricio, quiero reconocer todo el importante trabajo que se ha hecho durante estas semanas para concretar este primer taller, decirles que vamos a manejar esto de manera completamente transparente y responsable con el país, y no en los próximos meses, en las próximas semanas comenzaremos a ver resultados concretos ya de este trabajo que hemos iniciado con esta articulación fundamental con el sector productivo privado. Muchas gracias. Buenas tardes, señores representantes de los medios de comunicación. Hoy para el sector productivo se ha marcado un hito. Es un día muy relevante, con el apoyo del presidente de la Asamblea Nacional y con el apoyo de ciertos presidentes de las diferentes comisiones. Estamos de acuerdo en que vamos a discutir temas de vital importancia para el desarrollo del país. Estamos de acuerdo como ecuatorianos, como asambleístas, como sector productivo, que se debe recuperar la senda del crecimiento en el país, que se debe reactivar al aparato productivo y que se deben generar fuentes de empleo. Todos estamos de acuerdo en eso. Hoy presentamos medidas que se deben tomar de una manera prioritaria y paralelamente otras medidas transversales se van a discutir en el Consejo Consultivo.
Vamos a hablar de reformas del COPSI, techos en las deducciones, vamos a tratar de eliminar techos en las deducciones para las empresas medianas y pequeñas que invierten en innovación o en capacitación. Vamos a tratar de reforzar las sedes en ciertos sectores del país, o vamos a tratar de reforzarlas en general para atraer inversión. Vamos a potenciar la ley de alianzas públicas-privadas, es decir, vamos a tratar de que los GATS tengan la autonomía con las reglas claras para poder ejecutar alianzas públicas-privadas, promover alianzas públicas-privadas para que puedan traer inversión en infraestructura rápidamente al país. Creemos que esto va a fortalecer a su vez el plan de vivienda del presidente Moreno. Queremos hacer cambios en las leyes en cuanto al mercado bursátil. El Código Monetario, a su vez, pensamos que pueden venir capitales financieros al país, pensamos que se puede agilitar a la Bolsa de Valores si es que se dejan de cobrar ciertos impuestos, ciertas retenciones que está afectando el flujo de capital a este país. Vamos a plantearnos la discusión acerca del anticipo del impuesto a la renta. Nosotros argumentamos que podemos volver al cálculo anterior, que cuando se generaba utilidad se la pagaba. Se pagaba el impuesto. Y estamos también conversando acerca del anticipo al impuesto a la renta. Repito, estamos abiertos a un diálogo y tenemos que felicitar la postura de la Asamblea Nacional por escucharnos y por estar dispuestos a conversar acerca de estas medidas que lo único que harán es reactivar el sector productivo. Y un tema muy importante que se me olvidó, que lo mencionó el presidente de la Asamblea, es vamos a conversar, señores, acerca de la ley de plusvalía. Es esencial y es un tema prioritario, ya que el sector de la construcción se tiene que reactivar. Dado esto, vuelvo a ratificar nuestra voluntad para seguir dialogando con la Asamblea y nuestra voluntad para apoyar a que se tomen estas medidas que si se las toman con la premura del caso, van a reactivar al sector productivo. Muchísimas gracias.